Hola, ¿qué tal? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es una alegría poder juntarnos en compañía con ustedes, ahí mirándonos desde su pantalla de celular, de la tablet, de la computadora, del medio de dispositivo que tengas a la mano. Te queremos dar las gracias por acompañarnos en esta mañana, bien, de sábado. Acá en estas latitudes es un día muy lindo, soleado, y en esta ocasión queremos compartir un sermón, una predicación con ustedes, de manera especial con aquellos que son parte del distrito de Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Son 8 lugares, las cuales este servidor trabaja como pastor y atiende. Así es que de manera específica nuestro mensaje estaría yendo para ellos y obviamente para todas aquellas personas que se suman y que quieren compartir o mirar esta predicación, este sermón. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por estar, gracias por estar. Y si bien en este horario, 11 de la mañana, bien, de este sábado, hay muchas predicaciones, hay muchos pastores u oradores que en estos momentos están predicando, personas muy relevantes, ¿está bien? Pero esta es una alternativa más por la cual nosotros lo vamos a dejar acá en vivo, ¿bien? Y después posteriormente aquellos que quieran verlo va a quedar ahí en Facebook. Así es que vamos a tener la metodología de una iglesia normal y para lo cual vamos a cantar, vamos a entonar el himno 235 que va a ser proyectado acá en la pantalla y quiero que le prestes atención a la letra de este himno. Es muy significativo y tiene relación con el mensaje que nosotros hoy queremos compartir. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tus vidas no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús al que hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como a Jesús, tu amigo y Salvador. Vivo en Jesús, te doy mi corazón.
este himno, muy linda canción, muy significativa, y a continuación vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Señor, y posterior a esta oración tenemos una parte especial, así es que queremos que vos prestes atención porque tenemos unas voluntarias que van a estar predicando a través de una alabanza hermosa. Vamos a hacer una oración, ¿te parece? Oramos. Buen Padre y Dios que estás en los cielos, estamos en sábado, y si bien las iglesias físicas están cerradas, pero queremos, Señor, de alguna manera que la iglesia humana pueda estar abierta a la influencia de mensajes que tienen que ver con la esperanza y, por supuesto, con un mensaje bíblico. Queremos predicar en esta mañana, queremos compartir un mensaje de tu palabra a fin de que pueda ser de ayuda. Dirígenos en este culto de sábado, en el hogar, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación vamos a, como les dije, tenemos una parte muy especial y que están a cargo de mis hijas. Así que ya les voy a pedir que ellas puedan ir pasando acá al frente para poder entonar esta linda alabanza. Muchísimas gracias, le damos un saludo a las chicas que nos estuvieron acompañando en esta parte especial. Estaban un tanto nerviosas, pero lo importante es que se animaron. Después al final vamos a cerrar esta meditación, esta predicación, y les voy a invitar a que ellas también puedan venir. Después al final, para cerrar junto con la alabanza que iniciamos en un principio. Así es que ahora sin más estamos, todo esto es bien casero, como les mencionamos, ¿no? Ahí está la proyección en Facebook, ¿no? Para ver todas aquellas personas que nos están mirando. En esta mañana queremos compartir un mensaje. Queremos compartir un mensaje que tiene por título los 4 que ayudan al número 5. Y entonces, antes de mencionar, de ir a la Biblia propiamente tal,
queremos hacer una pequeña introducción, ¿bien? Respecto de lo que vamos a dialogar. Ahí se está programando para que salga la diapositiva, ¿bien? Y ahí en primera plana, yo estoy poniendo, vamos a probar acá que esto pueda funcionar, porque anda medio un poquito lento, ¿no? Anda medio lento, pero esto no nos puede impedir de que, ahí está, que podamos seguir avanzando. Ahí ustedes pueden ver de que está en primera plana, puse a Lucas, ¿bien? ¿Por qué puse a Lucas? Porque lo que vamos a hablar nosotros está basado en el libro del Evangelio según San Lucas. Y entonces, antes de ir al texto bíblico que vamos a compartir y vamos a desglosar y queremos después sacar algunas lecciones, mencionarte un poquito acerca de esta persona. Lucas fue un médico, fue un testigo ocular que pudo hacer una investigación muy linda respecto de todo lo que era la vida de Jesús. Él de manera muy específica narra y escribe y se centra un poco en lo que es las sanidades de Jesús. Él escribe el Evangelio de Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles. Y entonces, él teniendo como base su oficio, que era médico, ¿no? Él se centra por ahí en las sanidades. Él era griego y sin duda el impacto que generó en su mente por conocer de Jesús y aceptarlo, obviamente, hizo que él pudiera hacer toda esta investigación y pudiera escribir estos dos libros que sin duda han sido de gran bendición para todo lo que es el cristianismo. Y entonces, dicho un poco esta biografía respecto de esta persona Lucas, es que estoy proyectando ahora acá en primera plana, ¿no? El título que le hemos puesto, ¿no? al sermón de esta mañana, los 4 que ayudan al 5. Y podrías preguntarte, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? Y tiene que ver, vamos a desglosar durante el transcurso de esta hora de meditación, de predicación, ¿por qué el título de este sermón? Siempre es bueno ponerle un título como para poder tener una idea de más o menos de lo que se va a hablar. Y ahí yo especifico en el libro de Lucas, que si querés nos podés acompañar buscando en tu Biblia o en tu celular, idealmente sea la Biblia, porque en el celular capaz que estás mirando el programa en vivo, lo más probable. Entonces, si tenés una Biblia a la mano, yo te voy a invitar a que podamos leer ahí en el libro de Lucas, bien, en el capítulo 5, los textos que están ahí, bien. No nos vamos a ir para ninguna otra parte, nos vamos a situar solamente en esa porción de la Biblia. Este es un sermón expositivo donde simplemente vamos a centrarnos en esa porción bíblica y no nos vamos a ir para ningún otro lugar. ¿Está bien? Así que ya tenés la Biblia, ya la tenés, ya encontraste el Evangelio de Lucas, ya encontraste el capítulo 5, entonces te invito a que podamos leerlo. Bien, capítulo 5 del verso, vamos a leer del 17 en adelante. Después yo te voy a comentar un poquito el contexto del 17, porque eso nos da cabida, nos da pie para entender lo que habla desde el 18 hasta el 26. ¿Está bien? Así es que vamos a ver juntos. Y dice ahí el versículo 17: aconteció un día que él estaba enseñando, ese él habla de Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahí se entiende nuevamente cómo hace referencia a este médico, ¿no? Y el poder del Señor estaba con él para sanar, para obrar milagros de sanidades. Ahora, sigue diciendo el versículo 18, ¿no? Y sucedió que unos hombres
que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y sigue diciendo el verso 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto, ¿qué cosa? Maravillas. Impresionante texto, impresionante escrito, ¿no?, que se manda Lucas, ¿no?, para darnos a entender de este acontecimiento histórico que, si bien pasó hace muchos años atrás, hoy tiene mucha relevancia para cada una de nuestras vidas, ¿no? Solamente como para situarte en un contexto. Ahí en el versículo 17 se nos dice lo siguiente, de que estaba Jesús en una aldea, ¿no?, en un lugar, y por ahí los historiadores dicen de que era Capernaum, que él estaba en Capernaum, específicamente estaba en la casa del apóstol Pedro. O sea, él venía de estar en diferentes lugares y entonces llegó a ese lugar, a la casa de Pedro, donde quizás quería descansar, ¿no? Quería descansar o tomarse un momento como para él. Pero era imposible porque donde andaba el Maestro, donde andaba Jesús, siempre había mucha cantidad de gente. Y es interesante que el mismo versículo dice: y estaban sentados, estaban en la casa de Pedro, ¿no? Estaban sentados fariseos y doctores de la ley. O sea, había gente que era muy culta, había gente que era muy instruida en las letras, había gente que tenía títulos importantes, profesiones, sentados esperando a ver qué es lo que iba a decir Jesús. Todos estaban expectantes para saber qué él iba a hablar. No solamente estaban los fariseos y los doctores de la ley, sino que también había un grupo de personas impresionante, todos curiosos, algunos curiosos con corazones sinceros, deseando recibir un mensaje de esperanza, otros curiosos deseando evaluar, a ver, ¿qué dice esto? Para, ¡tac!, darle con un caño de fierro, ¿no? Como para decir: este se dijo esto y está totalmente en contra de la ley porque Moisés dijo. O sea, esas personas, los doctores de la ley, los fariseos, por ahí estaban sentados, no como quizás el resto de las personas que realmente tenían un interés, sino más bien era como para, a ver qué dice este. Independiente de cuál era el motivo por el cual ellos estaban ahí, estaban. Y eso estaba lleno de gente. La casa de Pedro estaba repleta de gente. Y es interesante porque dice que venían de Judea, de Galilea, de Jerusalén. Galilea quedaba un tanto cerca de Capernaum, pero Jerusalén y Judea quedaban un tanto distantes, unos kilómetros, aproximadamente 130 kilómetros. Y en ese entonces no es que te tomabas el colectivo, o te tomabas un remis, o te tomabas ahí un taxi como para poder desplazarte de un lugar a otro. Había que caminar, ¿no? Y más o menos la estadística arroja que son entre 2 a 3 días de caminata.
O sea, mucha gente que vivía en esos lugares se dio el trabajo de caminar 2 a 3 días para poder ir a escuchar lo que decía Jesús. Impresionante, ¿no? Impresionante. Cómo la gente curiosa desea saber, algunos con corazones sinceros, algunos dolientes, algunos pasando quizás situaciones complejas en su vida donde necesitaban una palabra de esperanza, alguna sanidad de parte de Jesús. Entonces, ahí nos situamos. ¿Dónde estaban entonces ellos? ¿Dónde estaba Jesús y todas esas personas? ¿En la casa de quién? De Pedro. Bien, en la casa de Pedro. Pedro de por sí tenía un carácter un tanto bien especial. Era bastante irritante, ¿no? Era bastante mechita corta, por así decirlo, ¿no? O pastito seco. ¿Viste el pastito seco, no? Que cuando no llueve y está todo el pastito seco, es como que a la primera chispita, ¡tac!, se prende. O mechita corta. Y bueno, son por ahí menciones que se hace de una persona que tiene un carácter bastante explosivo, bastante especial. Y Pedro era así, ¿bien? Era muy impulsivo, era muy llevado por su idea. Tremendo ese Pedro. Y ahí estaba Jesús en la casa de Pedro y todas estas personas. Y entonces dice el versículo 18, y acá ya nos metemos a la historia. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba como paralítico. Bien, procuraban llevarla adentro y ponerle delante de él. El libro de Marcos menciona de manera específica este acontecimiento y él dice que fueron 4 personas. Bien, los historiadores también mencionan que fueron 4 personas que estuvieron ahí siendo protagonistas de un hecho que, sin lugar a duda, marcó un antes y un después, no solamente para el quinto, sino para las personas que estaban ahí y capaz que pueda ser de impacto también para tu vida. Dice el versículo, ¿no?, que había una persona que estaba paralítico. Esa persona paralítico llevaba más de 38 años en esa situación. Y creo de que esa persona había nacido así, ¿no? Y es interesante de que esa persona, estando paralítica, no se podía mover, no podía hacer nada. Pero sí tenía un grado de amistad con ciertas personas. Y esas personas fueron las que Lucas de alguna manera nos quiere mostrar de que ellos hicieron algo en favor de él. Ahora, imagínate estos amigos, ¿no? El paralítico se entera de que Jesús estaba en su ciudad y que estaba en la casa de Pedro y le quedaba ahí a un par de cuadras nada más. Y él estaba paralítico. Yo creo que él pensó, dijo, esta es la mía, ¿no? Esta es la oportunidad que yo tengo para poder sanarme, porque ya estoy cansado de estar pidiendo siempre ayuda a otras personas y quiero salir adelante y no puedo. Gracias que tengo a estos 4 amigos, ¿no?, para poder ayudarme, pero ellos también tienen su responsabilidad, tienen su familia, tienen sus quehaceres y ya me siento como un tanto incómodo siempre pidiendo favores y ayuda a estas personas. Yo creo que a lo mejor él pensó, eso se le pasó por su cabeza. Y entonces dijo, esta es mi oportunidad, este es el chance como para poder pedirle a Jesús que me sane. Pedirle a Jesús que me sane, ¿no? Y a mí me gusta por ahí meterme en la historia y permítame poder compartir cómo lo veo yo esto. Yo me imagino, ¿no? ¿Viste cómo se hacen las películas? Las películas se hacen, las tomas se graban y se dejan fijas. Después se hace otra toma, se graba y se fija. Y al final se junta todo y se forma la película, se forma el video. Yo me imagino, ¿no?, la escena grabando a Jesús en la casa de Pedro, ¿no? Imagínate ahí, yo apunto para allá porque acá está el living, estoy en el living, ¿no? Ahí está el sofá. Yo me imagino ahí que la escena se está grabando, ¿no? Y a Jesús a la espera, ¿no? Como para ver qué es lo que va a decir, qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a mencionar. Y todo esto lleno de gente. Y no solamente adentro había gente, sino que también afuera estaba repleto de gente. Y yo me imagino, ¿no?, que se estaba grabando la escena y de repente
empezaron los rumores, che, ahí viene gente. Y me imagino que el que estaba grabando cambia la escena, saca, le pone pause, ¿no? Donde está apuntando a Jesús, y es como que cambia la cámara. Yo me lo imagino así, no sé cómo te lo imaginas. Cambia la cámara y se enfoca en estas personas, ¿no? Dice, che, ¿esto qué están haciendo? Es impresionante lo que están queriendo hacer. Estas 4 personas tratando de llevar a uno más. Y ahí es interesante porque se empieza a desenlazar un hecho muy importante donde el propósito de estas personas era llevarlo delante de Jesús. Su objetivo era llevarlo delante de Jesús. Yo quiero dejarte 3 lecciones en esta mañana. Y la primera es la siguiente. La amistad es sinónimo de unidad. La amistad es sinónimo de unidad. Ahí recién me escribieron unas personas, unos jóvenes de la iglesia de Montero que están juntos. Hay como 4 o 5, logré ver ahí. Y ellos están juntos, pasan tiempo juntos y sin lugar a dudas hay un grado de amistad y eso genera un grado de unidad. Bien, la amistad es un sinónimo de unidad. ¿Por qué yo te menciono esto? ¿Por qué te quiero dejar esta primera lección? Son 3 las que yo quiero compartir en esta mañana, en este sermón. La primera es esta. La amistad es un sinónimo de unidad. Aquí lo que yo puedo ver en este versículo, puedo ver confianza en estas 5 personas. Yo lo que puedo ver es que se pusieron de acuerdo para poder, estos 4 se pusieron de acuerdo como para poder ayudar a su amigo. Yo me imagino, ¿no? Cada uno de estos 4 diciéndose lo uno a los otros. A ver, tomemos cada uno de una punta. La Biblia dice que estaba en un lecho, que estaba en una cama, una camilla. Yo me imagino ellos, ¿no? Cuando recibieron la noticia del paralítico, de su amigo, del número 5, yo le puse número al paralítico, el número 5, cuando el paralítico le dijo, che, Jesús está en la casa de Pedro, y estamos acá a un par de cuadras, ¿ustedes me hacen el favor de llevarme ahí? Ustedes saben que lo único que yo quiero es caminar y ser sanado, ¿y será que me pueden ayudar? Y yo me pongo a pensar en los muchachos, imagínate que alguno hubiese dicho, no, ya está, a ver qué hora es. Dice, el contexto histórico menciona de que era en la hora de la tarde, había un sol bárbaro, tremendo, y en esa latitud el sol es tremendo. Imagínate que si uno de ellos hubiese dicho, a ver, está el sol pegando, pero está bravísimo. No, mira, justo, me están llamando, mi esposa me dijo que tenía que ir para la casa. Imagínate que el otro hubiese dicho, sí, pero hay mucha gente, vos fijate allá y en la casa de Pedro es re bravo, tiene un carácter tremendo, y está lleno de gente, no, dejémoslo para mañana. ¿Te imaginas que ellos, o uno, o los 4, hubiesen puesto alguna excusa? Lo bueno es que la Biblia dice que no pusieron excusa. Había confianza en el equipo, había unidad, había un grado de amistad. Y las personas que estaban ahí procuraban llevarle delante de Jesús. Yo me imagino, ¿no? Tomando los 4, ¿no? A ver, listo, tomemos uno de cada punta. Y cada uno toma una punta, ¿no? De la cama, 4 puntas. Y vamos, empecemos a caminar. Hace calor, está bravo el sol, hay mucha gente, pero no importa. Tenemos que llevar a nuestro amigo delante de Jesús. Imagínate, ¿no? El que graba la escena, yo me imagino grabando esto está impresionante, esto tiene una locura bárbara, esto realmente lo que quieren es llevarlo a los pies de Jesús, y es como que la cámara se centra, ¿no? Hace zoom, tac, como para enfocarlos a ellos, a ver qué es lo que van a hacer. Ya al que le captó la atención, le llamó la atención, y ahora es interesante porque queda plasmado en el texto bíblico, ¿no? Y entonces ahí nosotros podemos ver la primera lección, que la amistad es sinónimo de unidad. La segunda lección que yo quiero dejar con vos, y después vamos a hacer todo un cierre. La segunda lección es mi confianza, me adelanté. Planificación y trabajo en equipo son esenciales para alcanzar objetivos. Bien, le repito, la segunda lección. La planificación
y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar los objetivos. Y aquí nosotros podemos ver claramente que hubo una planificación, podemos ver claramente que hubo un trabajo en equipo. Y cuando esto se trazó, se planificó, se lanzó la idea y se pusieron de acuerdo y empezaron a ejecutarla, sin lugar a duda hubieron objetivos tangibles, reales y que fueron de bendición. Y ahora yo te argumento esta lección con el texto bíblico, el 19, y mira lo que dice. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, sigue diciendo, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Eso es el verso 19. Ponete en la escena. Ponete en la escena. Grabando, ¿no? Esto lo que están haciendo es impresionante. Cada uno agarró de una punta, lo está llevando, un sol bárbaro. Pero ¿y ahora cómo van a hacer? Porque está lleno de gente. Y Jesús estaba al medio, en el living, qué sé yo. Yo me imagino que a lo mejor estaba en el living, ¿no? Y acá, así, lleno de gente. Yo hablo así porque estoy en el living de mi casa. Lleno de gente, ¿no? Todos chismosos, o algunos curiosos, todos esperando a ver qué es lo que decía Jesús. Y allá afuera, por allá afuera, que estaba lleno de gente, algunos 4 locos queriendo llevar al número 5. Y yo me imagino la escena, ¿no? Grabando y dice, ¿y ahora cómo lo van a hacer si esto está lleno de gente? Había una multitud. La Biblia dice que había una multitud, muchísima gente. Como la segunda lección, la planificación, yo creo que ellos cuando llegaron ahí y vieron la gente, obviamente no pusieron ninguna excusa. Obviamente ninguno dudó de decir, ya está, vámonos a casa, ya está, esto es imposible entrar, están todos locos, un olor a chivo impresionante, acá no se puede entrar, están todos juntos, ahí perfectamente el coronavirus hubiese hecho estrago, ¿no? Pero lo bueno es que ninguno de ellos dijo nada de eso, sino más bien había una planificación, un trabajo en equipo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Ellos dejaron la camilla ahí en el suelo, miraron a la gente y ahora cómo entramos, ¿no? Y sin lugar a dudas se pusieron a pensar y a generar ideas o estrategias para poder, la Biblia hace un énfasis muy claro en llevarlo delante de Jesús. Procuraban llevarlo delante de Jesús. Y entonces ahí ellos pensando, generando ideas, estrategias, y cómo hacemos, ¿no? Perdón, yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate que uno de ellos dijo, che, ¿y si lo subimos por el techo? Porque por la puerta está imposible, mire la gente que está acá. Y si lo subimos por el techo, che, pero ¿y cómo hacemos? Y no sé, a ver, saquémonos la remera. A ver, hermano, amigo, amiga, vos que me estás escuchando, yo me trato de imaginar la escena, porque la Biblia no te lo menciona, pero sí algo tuvieron que hacer, sí hubo una planificación, sí hubo un trabajo en equipo, ¿no? Y acá es donde entra la imaginación, la tuya, la mía. Mi imaginación es esta. Capaz que se sacaron la remera, ¿no? O se sacaron, no sé, el pantalón o el atuendo, ¿no? O lo usaron en la cabeza y hicieron una especie de cuerdas. No sé. Pero yo me imagino, ¿no? Subiendo, a ver, 2 arriba, subite al techo. Listo, 2 arriba en el techo. Era una camilla, era una cama. ¿Cuánto mide una cama? 1 metro de ancho, aprox, por 1,5 metros o 2 de largo. Porque él estaba paralítico, estaba postrado. Y no sé, yo me imagino, ¿no? Haciendo una especie de cuerda, los 2 de arriba, listo, ahora subamos, y los de abajo tratando de empujar, y yo creo que a lo mejor a lo amarraron para que no se caiga porque estaban subiéndolo por arriba del techo. Eso sí lo dice la Biblia, eso sí que lo dice, ¿no? Y ya me imagino, ¿no? Una vez arriba, deben haber sudado, transpirado, un calor de loco. Pero yo creo que cuando ellos pusieron arriba el lecho, cuando pusieron arriba la cama, cuando pusieron arriba el paralítico y estaban los 4 y miraban para abajo, ¿no? Y lleno de gente,
Decían, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque abajo está Jesús. Abajo, de aquí podemos escuchar. Y ahí también donde entra la imaginación. Y entonces, capaz que a alguno se le ocurrió, ¿y si le rompemos la casa a Pedro? Perdón que me ría, es que podría haber sido así, qué sé yo. ¿Y si le rompemos la casa a Pedro? ¿Y cómo hacemos? No sé, con una piedra, le rompemos la casa. Pero si Pedro es bravo, carajo, después vamos a tener problemas. Y bueno, lo importante es que tenemos que llevar a nuestro amigo a Jesús. ¿Se entiende? Pido las disculpas, pero me generó risa. El cristiano tiene que ser alegre, ¿bien? Tiene que ser alegre. Ahora, perforaron un hoyo, no sé. Rompieron, ¿con qué? No sé. ¿Cuánto mide una camilla? ¿Cuánto mide el lecho? Aproximadamente, qué sé yo, 1 metro de ancho por 2 de largo. O sea, el agujero que le hicieron a la casa de Pedro no debe haber sido un hoyito chiquito. Debe haber sido un fiero hoyo, ¿no? Porque la idea era meter al amigo. Y dice el texto bíblico, ahí en el verso 19, que lo subieron por encima de la casa y por el le bajaron con el lecho. Ahora rompieron el techo, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo bajamos? Y qué sé yo, con las mismas remeras que lo subimos, ahora hacemos fuerza como para ir bajándolo de a poco. No sé. La verdad que ahí yo no sé cómo debe haber sido. También me pongo a pensar en que abajo en la casa de Pedro, imagínate, estaban todos ahí y de repente Jesús dice, a ver, silencio, escucho ruido arriba en el techo. Y de repente que está ahí en medio empieza a caer tierrita en la cabeza, ¿no? ¿Y qué está pasando? Y Pedro mira a su casa y me están rompiendo la casa, ¿no? Y entran unos rayos de luz, y no solamente le entran rayos de luz, sino que también entra un lecho, entra una cama. Y la cama, si bien no tiene algo valioso, pero el que estaba en esa cama, en esa camilla, en ese lecho, sí que era valioso. Y entonces ahí, me imagino, ¿no? A los muchachos bajándola despacito a los pies de Jesús. Porque dice la Biblia, verso 19, y también lo mencionó el 18, ¿no? Dice, lo bajaron y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Lo pusieron donde estaba el Señor Jesucristo, donde estaba el Señor, ahí, delante de Jesús. Yo me imagino a Jesús mirando todo el acontecimiento de brazos cruzados. Dice, a ver qué van a hacer estas personas. ¿Cuánto es el afán que tiene por hacer algo? Yo me pongo a pensar, ¿no? Y todas las personas mirando, Pedro rascándose la cabeza, lo están rompiendo la casa, pero Jesús en silencio, observando todo ese acontecimiento. Y el que está grabando, ¿no? Oh, esto está impresionante. Esto yo lo tengo que plasmar, lo tengo que grabar, lo tengo que dejar escrito porque esto es impresionante, ¿no? Y quedó grabado, y quedó plasmado, y quedó escrito. Y hoy yo lo estoy compartiendo con vos. La segunda lección. Y la tercera lección dice, mi confianza en Dios hace que comparta la felicidad. ¿Por qué yo te menciono esto? ¿Por qué te lo menciono? Porque fíjense que en el verso 20 dice, al ver él, en este caso Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y el versículo 25-26 dice, al instante, levantándose cuando Jesús hizo el milagro, hizo la sanidad, dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, el paralítico, cuando Jesús dijo, y fue sanado, al instante, dice el versículo 25, que se levantó en presencia de ellos. ¿Quiénes ellos? De todos los curiosos que estaban ahí en la casa de Pedro, ¿no? Tomó el lecho en el que estaba acostado,
se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, dice el verso 26, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Qué tremendo hermano, hermana que me estás escuchando, qué tremenda historia que fue grabada, que fue plasmada, que fue escrita para que hoy en día vos y yo podamos ver cómo ¿no? El afán de un par de personas que quizás no tenían toda la doctrina, quizás no conocían del todo de Dios, pero sí sabían que en Jesús hay salvación. Eso sí lo sabían. Y si ellos tenían esa confianza en que en Dios hay salvación, en que el Señor es el único que te puede sanar, sin lugar a duda, esta felicidad se comparte, no se puede callar. Vos no te podés callar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que ha hecho en mi vida y de lo que está pronto a hacer. Eso no se puede callar, eso no se puede guardar, eso se tiene que hablar, eso se tiene que decir, eso se tiene que compartir. Porque esto es evangelio, porque estas son buenas noticias, porque esto es esperanza, porque esto es salvación. Por eso a mí no me cae en la cabeza a veces que una persona que conoce de Dios, que ha visto la mano de Dios en su vida, que ha visto cómo Dios lo ha restaurado, cómo Dios la ha restaurado, cómo Dios te ha sanado, quizás del cáncer que se te había diagnosticado, quizás de la enfermedad terminal que se te había diagnosticado, quizás de la enfermedad del alcoholismo, del cigarrillo, de las drogas, de cómo Dios ha obrado para salvarte, pues no te podés callar. Hermano, hermana, no podés callarte. Vos no podés callarte. Yo tendría, como dije anteriormente en los programas de la tarde, ¿no? De Contagiando Esperanza, yo les mencioné que yo no tendría que estar vivo, tendría que estar muerto, de manera literal. Y por varias razones. En muchas ocasiones, no solamente por la vida que llevaba anteriormente, antes de ser cristiano, antes de ser pastor, antes de conocer lo que hoy conozco y que es la razón de vivir, que es Cristo. Estuve sumergido en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo, en muchas otras cosas más que apuntaban a la perdición. Pero antes de eso también estuve en reiteradas ocasiones a punto de fallecer, a punto de morir, ahogado en reiteradas ocasiones. Por eso le tengo un tanto de temor a lo que es la pileta y la piscina y el mar. Pero también estuve a punto de fallecer cuando era chico, cuando tenía poca edad. Pero yo era asmático, era epiléptico y por ahí tengo nociones, a veces tengo nociones de tanque de oxígeno, a veces son nociones aisladas. Era muy pequeño, pero mi madre me contaba las veces que ella tuvo que sufrir, las veces que tuvo que trabajar en favor de mí para que no ocurriera alguna desgracia mayor, que cuando me daban esos ataques de epilepsia que ella tenía que poner su mano en mi boca para que yo no me mordiera la lengua, que en los ataques de asma que tenía, tengo nociones de tanques de oxígeno. Y de eso el Señor me sanó. Y de tantas cosas el Señor me sanó, me salvó. Por eso yo no puedo callar. Por eso que tengo la necesidad de hablar de Jesús. Porque eres el único que te puede salvar. Porque eres el único que te puede ayudar. Y eso es lo que estaba queriendo decir Lucas y lo dejó plasmado. Y hoy en día compartimos esta reflexión juntos. Porque no podemos callar las cosas que Dios ha hecho. Por eso que en el versículo 25 y el versículo 26, el paralítico dice que al instante, en presencia de todos ellos, se levantó y empezó a glorificar el nombre de Dios. Y todas las personas que estaban ahí, cuando pudieron presenciar el milagro, cuando dijeron, hoy hemos visto maravillas, todos empezaron a glorificar el nombre del Señor. Porque el Señor hizo una sanidad, hizo un milagro. Ahora vos te puedes decir, sí, el milagro externo, pero sabes, así entre nosotros, realmente lo que estaba necesitando ese paralítico, ¿sabes lo que es? Quizás al principio lo mencionamos, de que era su estado de paralítico, y no podía caminar.
que no podía hacer nada. Pero ¿sabes lo que realmente el paralítico estaba necesitando? La sanidad interna, la sanidad del alma, el perdón de Dios. Porque él se sentía sucio, porque él se sentía que ya no tenía posibilidad de vivir. Más encima toda la gente cuando pasaba por al lado de él, quizás a excepción de sus amigos, a excepción de ellos, pero la gente que pasaba alrededor, ¿no? Este está así, este es un mendigo, ay, pobrecito, ay, que algo debe haber hecho y que Dios lo castigó, porque antiguamente se pensaba de esa manera. Se atribuía a que la lepra, se atribuía a que un estado de enfermedad terminal grave era como que Dios había descargado una plaga en aquella persona. Eso es lo que la gente pensaba. Y eso es lo que los fariseos, los doctores de la ley, muchas veces atribuían a aquellas personas y no le daban la oportunidad de ir a Jesús. Por eso que el paralítico, cuando se enteró que Jesús estaba en su ciudad, a un par de cuadras de su casa, le pidió por favor a sus amigos: llévenme a Jesús, porque Él es la esperanza, Él es la salvación, Él me puede ayudar. Y no solamente de mi situación paralítica externa, sino más bien lo que más anhelo de mi situación interna. Necesito el perdón de Dios. ¿Y sabes por qué te digo eso? No es porque se me está ocurriendo, porque lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. ¿Y sabes dónde lo dice? Miren el verso 20. El Señor hace una declaración impresionante, primeramente a esos 4 muchachos, a esos amigos. Porque cuando lo pusieron los amigos delante de Jesús y lo dejaron ahí, dice el verso 20, ¿no? Al ver Él, ese Él es Jesús, cuando Él vio esa situación, al ver Él, la fe de ellos, cuando Jesús vio esta situación, la fe de ellos, Él sin lugar a duda tocó en su corazón la fibra más interna, vio cómo todo lo que hicieron ellos, sus amigos, para llevarlo a su amigo, al quinto, a sus pies. Por eso que Él dice, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, la gente que estaba alrededor, quizás los mismos amigos, y quizás cuántas personas más, cuando vieron que el paralítico llegó, obviamente quizás estaban todos esperando, o el paralítico, o los mismos amigos, estaban esperando a que el Señor hiciera una sanidad externa, que automáticamente lo sanara, como así se menciona en el versículo 25, en el versículo 24. Pero el Señor no hizo esa primera sanidad. Él sabía que más adelante le iba a hacer, pero primero que el Señor le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué Jesús hizo esa declaración? Cuando todos los demás quizás estaban esperando que hiciera la sanidad externa. Y hago un paréntesis acá. Hay mucha gente que hoy en día va a la iglesia. Hay mucha gente que se hace cristiana, que se hace cristiano solamente por conveniencia, solamente porque están esperando a que Dios pueda obrar una sanidad, una salvación por la enfermedad terminal, por la enfermedad que está teniendo. Y a veces buscan a Dios como una especie de amuleto de suerte, y que si yo me acerco y te pido y me sanás, y a veces miran a Dios solamente para esperar algo a cambio. Lo bueno es que el Señor interpreta eso. ¿Te acordás de la multiplicación de los panes y los peces? Dice la Biblia que habían 5.000 personas. En realidad había muchos más, porque en aquel entonces el cómputo que se hacía solamente era por los varones. No se consideraban a las mujeres y a los niños. Y historiadores cristianos por ahí mencionan que en realidad había más de 15.000 personas. Y cuando el Señor Jesús hizo el milagro por los panes y los peces y los multiplicó, y todos se saciaron y sobró comida, mucha gente acudió a Jesús porque realmente estaba necesitando de algo por conveniencia.
¿Sabes por qué te digo? Porque después, al final, ninguna de todas esas personas, de esas 15.000 personas, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ninguna estuvo ahí. Ninguna estuvo ahí. Cuando el Señor a veces pide, cuando uno a veces pide algún favor, el compromiso para poder hacer algo en favor de la iglesia, en favor del Señor, varios, amén, 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 todos dicen sí, 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 pero al momento del compromiso, varios no están, varios flaquean, varios se van, como pasó con estas mujeres, como pasó con estos hombres, que eran, cuando recibieron el alimento físico, buenísimo, y así de cuántas personas más que fueron sanadas, y que al momento del compromiso, de realmente decir, yo estoy con Jesús, en las buenas y en las malas, con viento a favor y con viento en contra, en la cruz, ¿quién estaba? Nadie, nadie, solamente Juan, su madre y quizás un par más, ni siquiera los discípulos, Entonces, hay mucha gente que acude a Jesús de manera esperando algo a cambio nada más, pero no va con un corazón sincero. Estos muchachos, cuando llevaron a su amigo a los pies de Jesús y lo pusieron delante de Jesús, Jesús leyó el corazón del paralítico y interpretó claramente cuál era su necesidad, cuál era la causa por la cual le agobiaba el día a día. ¿Por qué no podía vivir tranquilo? ¿Por qué no podía tener paz? ¿Por qué no podía tener esperanza? Jesús leyó eso. Leyó en su corazón eso. Por eso que hizo esa declaración. Por eso le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Oh, hermano, es impresionante. Yo creo que en esos momentos el alivio de paz que debe haber recibido ese paralítico debe haber sido impresionante. Sabiendo que el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que dijo hágase la luz y la luz fue, el Dios que dijo que se haga el firmamento y se hizo, ese mismo Dios que creó todo, ese mismo Dios fue el que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y quizás él estaba escuchando hace años esa declaración de perdón, de paz, de alivio. Impresionante. Y Jesús interpretó eso. Jesús interpreta lo que hay en tu corazón. El Señor sabe la situación que vos estás viviendo. El Señor sabe lo que vos estás necesitando. Lastimosamente a veces pedimos nosotros cosas externas, cosas superficiales. Pero el Señor quiere realmente primero hacer la sanidad interna. Porque cuando hay una sanidad interna, posteriormente viene la sanidad externa. Amén. Amén. Por eso que el Señor hizo esa declaración. Claro, obviamente, como había gente curiosa y chismosa y que de alguna manera quería atestiguar sobre lo que podría decir Jesús, entre ellos los fariseos y los doctores de la ley que estaban en aquel entonces, claro, cuando ellos escucharon, tus pecados te son perdonados, pusieron el grito en el cielo. Obviamente, porque ellos dijeron, ¿cómo? ¿Cómo Él puede perdonar los pecados si solamente Dios lo puede hacer? Y automáticamente dice la Biblia que empezaron a cavilar en sus corazones, a rumorear y decir, che, ¿qué se cree? ¿Se cree Dios? ¿Cómo anda haciendo esto? ¿Qué anda perdonando pecados si solamente Dios puede perdonar? Y cuando ellos cavilaban en sus corazones, te estoy contando un poquito más o menos lo que dice en el versículo 22, 23, ¿no? Jesús supo que habían personas, porque Él es Dios, todos lo saben. Así como pudo leer el corazón del paralítico, pudo escuchar lo que el resto murmuraba y decía cuando Él hizo una tremenda declaración que le corresponde un atributo divino. Y entonces Él cuando escuchó esto, Él hizo una pregunta, ¿no? Y dice, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Tus pecados te son perdonados? Estoy en el verso 23. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿No? Él hace una pregunta, que es un genio el Señor. Hace una pregunta a aquellas personas que estaban cavilando en sus corazones, ¿no? Estas ideas. Y entonces Él le manda, le hace una retórica, le devuelve y se la devuelve con una pregunta. Le dice, a ver gente, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil?
Decir, tus pecados te son perdonados, algo verbal, ¿qué es más fácil? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Vos qué pensás? ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Decir algo? Sí, es re fácil poder decirlo. Tus pecados te son perdonados. Cualquiera lo puede decir. Pero ¿qué es más difícil? Decir, levántate, toma tu lecho y camina. Sí, eso es re difícil. Eso es lo que estaba tratando el Señor de decirle a toda la multitud que estaba ahí y puntualmente a aquellos que estaban pensando, ¿no? Cuestionando el proceder de Dios. Y entonces el Señor dice, para que sepan ustedes, verso 24, para que sepan ustedes que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Ahí le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 25, al instante, dice una historiadora cristiana llamada Elena White, que escribe en El deseo de toda la gente, dice que al instante esa persona se paró y tenía su piel, tenía su cuerpo rojizo y toda la parte muscular estaba tan fortalecida que por eso él podía saltar y glorificar al nombre del Señor. No hubo una terapia de kinesioterapia, ¿no? Porque dice que estuvo paralítico, estaba desde que nació. Ahora, que se levante y empiece a saltar, y hoy en día, cuando vos estás mucho tiempo acostado y te levantás y ¡ah! ¿O no? O hay gente que se fractura, hay gente que está paralítica literalmente por mucho tiempo, tiene que hacer un tratamiento de fisioterapia, kinesiología, o no, para que la parte muscular, los huesos puedan de a poco. Aquí dice que al instante saltó. ¿Por qué? Porque cuando Dios sana, sana de manera impresionante. Por eso que el Señor, cuando obró en mí la sanidad del asma, por más que después yo fumé e hice varias cosas, el Señor me sanó y sana para siempre. ¿Me escuchaste? Porque cuando el Señor sana, sana para siempre. Y quiere sanarte de manera principalmente de tu vida interior. Y también de tu parte exterior. En esta mañana nosotros hemos visto 3 lecciones, ¿no? La amistad es un sinónimo de unidad. La número 2, planificación y trabajo en equipo son esenciales para alcanzar objetivos. Y la número 3, hemos visto que la confianza en Dios hace que comparta mi felicidad. Mira, permíteme contarte una historia. Hace muchos años atrás, yo me encontraba viviendo en la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que se me dio la oportunidad de trabajar como instructor bíblico. Yo me acuerdo que cuando me bauticé con mi madre, con mi padre, yo le dije al Señor, Señor, yo te sirvo. Yo me entrego 100% a ti. Y me acuerdo que después del bautismo, y conocí a mi esposa, a la que es mi esposa ahora, nos casamos y nos fuimos a vivir allá a Buenos Aires, la provincia de Apeguajó. Me acuerdo que un tiempo trabajé con mi suegro en el campo, nunca había estado en el campo, nunca. No tenía idea de animales, nada, ¿no? Y me acuerdo una vez en unos álamos, me aparté, me arrodillé y le dije, Señor, esto no es para mí. Yo cuando me bauticé, cuando me entregué a ti, con toda mi mente, mi corazón, con todo, yo te dije que quería servirte y no puedo callar lo que tú has hecho en mi vida. Necesito trabajar para tu causa. Y me acuerdo que a los días que derramé mi alma ante el Señor, se me acerca el pastor de aquel entonces y me hace un ofrecimiento de trabajar como instructor bíblico, empezar en Misión Global, a trabajar como instructor bíblico, en una ciudad equidistante donde nosotros vivíamos, Bolívar. Y me acuerdo que también empezamos con mi hermano Jonathan a trabajar juntos como instructor bíblico, y en esa ciudad habían colportores que ellos, claro, estaban distribuyendo sus materiales misioneros, ellos como misioneros,
y cuando levantaban los contactos por aquellas personas que realmente querían estudiar la Biblia, ahí nos metíamos nosotros, ¿no? Y me acuerdo una vez que había una tormenta tremenda y nosotros vivíamos con mi hermano en un lugarcito, en un sucuchito chiquito, ¿no? Que había que estar ahí. Un calor de loco. Pleno verano. Y me acuerdo que se largó una tormenta tremenda. Y nosotros teníamos que ir a visitar a una persona que quería conocer de Dios. Y me acuerdo que salimos y vimos y la tormenta estaba brava, muy brava. Y recuerdo que estábamos ahí y era, ¿vamos o no vamos? Porque estaba muy fuerte. Y yo le tengo miedo a la tormenta. ¿Qué va a hacer? Es así. Y yo me acuerdo que le dije a mi hermano, che, ¿te acordás cuando nosotros éramos del mundo? Cuando andábamos en parranda, cuando andábamos con el tema del alcohol, cuando íbamos a los boliches, y que hubiera tormenta, no hubiera tormenta, hubiera nieve, no hubiera nieve, hubiera sol, no hubiera sol, salíamos igual a tomar, y salíamos igual. Y ahora que somos hijos de Dios, está remotivado, ¿no? Y ahora que somos hijos de Dios, ¿cómo esta tormenta nos va a imposibilitar que vayamos a hacer la obra del Señor? Y nos motivamos mutuamente y salimos. Salimos. Y me acuerdo que llegamos a un lugar, a una casa, Amalia. Y quizás si Jonathan está escuchando esta predicación, por ahí se acuerda. Y se acuerda de esta historia. Hablo de mi hermano carnal, que vive también allá en Buenos Aires. Y llegamos allá, y llegamos pero impresionantemente mojados. Y la señora golpeamos las palmas, nos hizo pasar. Y ella nos decía que cómo le sorprendió, ¿no? Que pudiéramos haber llegado de esa forma, en esa instancia, ¿no? Hasta su casa. Y ahí nosotros le explicamos de que había que cumplir la labor del Señor. Yo me acuerdo que esa señora en aquel entonces tenía 60 y algo de años. Muy... con mucho sobrepeso encima. Apenas se movía, apenas podía caminar. Y... con muchos problemas, enfermedades, ¿no? Hipertensión, problemas cardiovasculares, demás, otros más. Y ella quería conocer de Jesús. Y me acuerdo que empezamos a estudiar la Biblia con ella. Después, por razones sé que mi hermano no pudo continuar y seguimos ahí, trabajando. Y recuerdo que a mí me tomó entre 8 meses, más o menos un año, terminar la fe de Jesús con ella. Muchísimo tiempo, porque la persona cuando leía, le costaba entender, hace mucho tiempo que no leía, y entonces costaba mucho poder meterla en lo que era la Biblia, ¿no? Pero por la gracia del Señor, ella pudo al final terminar la fe de Jesús. Fue la primera persona que en un ciclo de evangelismo se hizo ahí en la ciudad de Bolívar, fue la primera persona que se entregó a Jesús a través del bautismo. Armamos un apelo pincho, una pileta, ¿no? Y con una escalera, y me recuerdo que costó una enormidad para que ella pudiera entrar, pero fue bautizada. Esa misma señora, después con el tiempo, tenía cuadernos y escribía, y todos los días le pedía al Señor por sus ángeles, por los ángeles que Dios había mandado, y de manera especial hablaba por mi hermano Jonathan y por un servidor. Porque ella siempre nos mencionaba, ustedes fueron, Dios los mandó a ustedes fueron las personas que me hicieron conocer de Jesús. Y la persona después, por la gracia de Dios, y se los cuento, cuando recién nosotros llegamos, que no podía caminar, no podía moverse, tenía muchos problemas, después la señora podía caminar, hacía ejercicio, andaba en la moto, su esposo de una manera impresionante nos agradecía de cómo lo que Dios pudo haber hecho en su vida, sin lugar a dudas, restableció el Señor su salud física, pero primero tenía que hacer la
quiere ocupar como agentes de salvación. Esta mañana nosotros hemos compartido este mensaje y estas 4 personas cómo se procuraron para poder ayudar al número 5. 4 personas que no tenían nada, pero sin embargo tenían cualidades que tú y yo necesitamos. Tenían fe, no conocían del todo, pero aún así apostaron a que tenían que llevar a su amigo delante de Jesús. Tú y yo somos llamados a ser agentes de salvación. Hubo alguien que nos quiso ayudar alguna vez, ¿no? Y movió muchas cosas para poder llevarnos a Jesús. Y quizás en esta mañana estoy hablando para alguien que sabe que quizás su papá, quizás su mamá, que quizás ese instructor bíblico, quizás esa instructora bíblica, que quizás esa hermana, quizás esa persona insistió tanto para poder llevarte a Jesús, y que hoy en día tenés la oportunidad de decir: yo conozco de mi Dios. Quizás tu madre, tu padre, tu amigo, tu vecino, el que fuera, ese alguien trabajó e hizo muchas cosas, y por sobre todas las cosas obró mucho para que vos pudieras ir a los pies de Jesús. Y quizás hay alguien acá que me está escuchando en esta mañana que todavía no ha ido a Jesús, que todavía no ha ido y ha caído delante de Jesús, que quizás todavía no ha caído rendido a los pies de Jesús. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué dilatar más el tiempo? ¿Por qué no tomas la decisión ahora ya de ir a los pies de Jesús? Hay muchas personas que están orando por ti, hay muchas personas que desean que vayas a Jesús, pero muchas veces ellos simplemente pueden hacer lo posible, e incluso a muchos hasta lo imposible para que vayas a Jesús, pero la decisión la tienes que tomar tú. Estás esperando para tomar esa decisión. ¿Por qué no vas a Jesús? ¿Por qué no se lo decís? ¿Por qué no caes rendida? ¿Por qué no caes rendido a los pies de Jesús? Y sabes, cuando uno está delante de Jesús, tal vez podríamos recibir esa declaración tan hermosa como lo hizo Jesús con aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. Y si hubiera alguna enfermedad, levántate, toma tu lecho y anda. Y quizás con eso podemos glorificar a Dios como lo hizo este paralítico. Jesús está esperando a decirte: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu carga y vete a tu casa en paz. ¿Será que estoy hablando para alguien esta mañana que tal vez tiene un amigo y quisiera lo mismo para él, como estos muchachos? Seguí trabajando por esa persona, seguí procurando llevarle delante de Jesús. Y vos que me estás escuchando, que aún no has tomado la decisión por Jesús, este es un buen momento. Esta es una oportunidad de oro que el Señor te está brindando. ¿Querés decirle en esta mañana al Señor Jesús: Señor, soy yo esa persona, soy yo la que tengo que tomar esa decisión, soy yo esa persona que vengo postergando la decisión de entregarme o de reentregarme nuevamente a tus pies? Quiero caer de rodillas ante tu presencia, quiero caer delante de ti. Vengo postergando hace tiempo mi decisión, vengo tapando mis oídos para no escuchar la influencia que tanto haces en mi vida. ¿Será que hay alguien acá en esta mañana que también está cuestionando o dudando o pateando para más adelante el volver nuevamente a los caminos del Señor? Esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad. Así que si es esta tu decisión, y ojalá que así sea, quiero hacer una oración por vos. Quiero hacer una oración y después de eso vamos a entonar una alabanza que lo vamos a hacer con nuestras batuteras, que son mis hijas, y de ahí cerraríamos ya este sermón con una oración final. Vamos a orar, ¿te parece? Por aquella decisión, oramos. Señor, que estás en los cielos, en esta mañana hemos compartido la experiencia de estas 4 personas deseando ayudar al rico. Cuántas travesías, cuántas cosas tuvieron que pasar, pero el único afán, el único deseo, la única intención que tenían ellos era llevarlos a Jesús. Señor, tú sabes que nuestro afán como pastor, como amigo, siempre es poder llevar a Jesús, llevar a las personas a tus pies. Y si en esta mañana hay alguna persona acá que todavía no ha tomado
acá en esta mañana que por primera vez está escuchando un mensaje y sabe que la única salvación, la única herramienta que le queda para poder salvar su vida, su salud externa e interna es Jesús, te pido por favor que le ayudes a tomar una decisión. Que no dejemos para mañana la decisión que podemos tomar hoy. Señor Jesús, fortalece esa decisión. Sigue trabajando en aquellos corazones. Y permítenos, Señor, que cuando caigamos rendidos a tus pies, cuando caigamos delante de ti, mi Dios, podamos recibir esa hermosa declaración que le dijiste al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tus cosas y vete en paz a tu casa. Señor, ¿cuánto necesitamos eso? Te pido esta bendición en tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, vamos a terminar este sermón con el canto que empezamos al principio. Bien, vamos a sacar acá las diapositivas y vamos a llamar a las chicas para poder entonar y prestar atención a la letra de este himno. Y vamos a... ¿No quiere salir esto? Vamos a salir ahí. A ver acá. Ahí. ¿Dónde que estaba? Aguanten un cachito y vamos a... Ahí. A cantar. Bien, vamos a pedirle a nuestras matuteras que por favor puedan ir pasando acá al frente, ahí donde se quedaron hace un instante atrás, y vamos a cantar. Yo me voy a unir con ella para cantar juntos La razón de vivir. Vamos a cantar con fuerza, con el corazón, prestar atención a la letra. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien te ve, te conoce muy bien. Alguien puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. Vamos a en Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada existe, nada llena tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. Vamos. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Mi buen Jesús, en mi corazón. Y ahora, para cerrar, vamos a terminar con una oración. Yo voy a preguntar nada más si alguna de ellas dos quiere terminar con una oración. ¿Alguna? Muy bien. Noah entonces va a cerrar este sermón con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque estamos acá
estamos acá, aunque estemos con el coronavirus y el dengue, estamos predicando a otros por todo el mundo y para que se mejore este día. Te lo pido esto, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado. Chao, chao, Dios les bendiga.